Nos acompaña el exministro del Interior, Rafael Filisola. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Bien, muy buenas noches, un gusto Hace poco acompañar. nomás estábamos hablando de la policía, Sí. ¿verdad? Y hoy en debate, el otro día planteaba y me saltaba un diputado, el diputado Bachi Núñez, a decirme que era una campaña de desprestigio contra la policía cuando contaba que 9 efectivos policiales fueron detenidos y decía que básicamente estaban ligados al crimen Sí. organizado y cerraba diciendo que cuando un policía está asociado al crimen organizado, ese policía está matando a sus camaradas que Claro, mueren cuando se combate al crimen organizado. Ahora, me parece un razonamiento tampoco muy brillante, demasiado básico, diría yo, al punto que me generó la sorpresa cuando Bachi respondió lo que respondió. Pero después, hilando un poco más, me contaban respecto a algunos policías retirados que estaban haciendo lobby con algunos sectores del coloradismo y otros partidos también para evitar que se apruebe este proyecto de ley de reforma de la ley orgánica de la Policía Nacional. Entonces, me parece interesante escuchar tu posición y tu postura respecto a qué crees puede aportar este proyecto y sobre todo si puede colaborar o no en lo que la policía internamente haga. Y después quiero ampliar preguntándote con relación a si es o no probable una policía con brazos caídos, porque hoy a uno le queda la sensación que sí en algunos aspectos. Yo veo la tarea investigativa con resultados, claro. pero la tarea de prevención, un despropósito absoluto. Pero antes de entrar a eso, respecto al proyecto de ley que pretende modificar la estructura policial y quienes van a integrar las juntas de calificaciones y demás, ¿qué opinión tenés, doctor? Yo creo que está bien encaminado. De hecho, la posibilidad de que asuntos internos, no tanto justicia policial, pero asuntos internos, pase a depender del Ministerio del Interior fue algo que empezamos a estudiar, ni bien trajimos especialistas, consultamos otras experiencias, porque veíamos justamente que es muy difícil que un oficial de la policía que hace toda su carrera le esté investigando a sus camaradas, porque después él va a dejar el cargo y sus camaradas le pasan la factura. O sea, estamos hablando de camaradas entre comillas, porque es tal cual como vos dijiste, ¿verdad? Ese camarada realmente es el verdugo de otros camaradas. Claro. Ese está deshonrando el uniforme. Y quiero hacer una puntualización porque en realidad, vos hablas de la policía en términos generales y en realidad tenés dos realidades en la policía. Tenés el policía que vive su sueldo, que se despide de su señora a la mañana y no sabe, o la mujer policía que se despide de su marido a la mañana, no sabe si va a volver, que es honesto, que quiere servir al país y que muchas veces muere sirviendo al país. Esa es una realidad. Y tenés la otra realidad que es el policía que se corrompe y tener la realidad que es ya cuando se forman estas roscas. Por ejemplo, el policía que tiene que corromperse porque tiene que ser cómplice o si no le van a pasar la factura. Claro. Entonces, sí, yo creo que está bien encaminado en el sentido de que un proceso de depuración requiere una institución que de repente, por lo menos por un tiempo, un ejemplo es la policía colombiana que pasó por esto. Y vos sabés que me hizo acordar lo que vos me dijiste, porque a mí me decían, nosotros pasamos por esto, que nuestros camaradas participaban en el homicidio de otros camaradas que estaban investigando el narcotráfico, por ejemplo, por las FARC. Se aliaban con el crimen organizado y eran cómplices de la muerte de sus propios camaradas. O sea, eso vivieron ellos y te decían. Y después pasaron por una serie de procesos, crearon la unidad de contrainteligencia, en fin, y se fueron depurando. O sea, el proceso hay que hacer con la policía, hay que hacer con los policías buenos, hay que jerarquizarles, hay que devolverles la moral. Tenemos que reconocer nosotros que hay una institución policial que moja la camiseta y que son la mayoría. Pues mira, a mí me tocó ir a muchos velorios de policías caídos en servicio y me iba a sus casas y vos veías que no eran personas que, al contrario, eran personas, en general el policía es humilde, vive de su sueldo, o sea, vive de acorde con lo que gana, y bueno, y no gana mucho. Eh, entonces, hay que reconocer también eso, hay que Cuando, reconocer cuando hablas, para que ellos tengan orgullo de su... Cuando hablas de asuntos internos de la policía, a mí me viene en mente algo que presentábamos de nuevo ayer en el telediario y que Sí, hoy
fue un elemento que de nuevo en la comisaría 11 generó una información con los famosos policías de papel. Así la habíamos denominado en el año 2015. A gente a la que nosotros habíamos grabado en su momento que vendía asaditos o realizaba cualquier otro tipo de tareas en horario en el que tenía que estar supuestamente en la policía urbana. Claro. Por poner un ejemplo, que estaba a cargo del comisario Fidencio Yaquet en aquel momento. Y luego de hacer la denuncia pública, cuestionamos al comisario Fidencio Yaquet cómo es que él no nos quería mostrar las órdenes de servicio. Claro. ¿Dónde estaban los documentos de las órdenes de servicio? Y la policía urbana justificó que esta gente a la que nosotros grabamos fuera de su horario, realizando, dentro de su horario, realizando tareas que tenía que desarrollar por plata que cobraba en ese mismo horario en la policía, que era supuestamente trabajo de inteligencia. Y que no podía ir de otra forma vestido, que era un trabajo de inteligencia, pero resulta que ese trabajo de inteligencia lo hacía vendiendo asadito en un puesto de su señora, ¿verdad? Entonces, cuando va eso al tribunal de asuntos internos o va eso al tribunal de, creo que le llaman de... Tribunal de calificaciones. De disciplina o de calificaciones en realidad, someten a un sumario, lo someten a Fidencio Yaquet, quien ya era un jefe superior, no era más de urbana, sino que creo que de orden y seguridad en ese momento, y lo limpiaron. Claro. ¿Y por qué toman el elemento de la limpieza? Porque el conductor del programa no se fue a declarar. Como si la declaración de Santiago fuera más importante que la evidencia que se había demostrado en aquel momento. Hoy Fidencio Yaquet es una de las personas que se opone a que la estructura que tiene que investigar a la policía no sea de la policía nomás. ¿Por qué es importante que estos órganos no tengan a policías otra vez investigando a sus camaradas? En primer lugar, pueden ser grupos mixtos. Pero es fundamentalmente por lo que yo te digo. Primero, para mí, por una cuestión de principio, que es el control civil sobre las instituciones armadas. Eso se aplica también a las fuerzas militares, que en algún momento tendremos que discutir. Acá ni siquiera el ministro del Interior el ministro de Defensa, perdón, está en la cadena de mando. Eso ya es un anacronismo enorme. Creo que Paraguay es uno de los pocos países. Pero no, eso es al margen. Pero primero hay una cuestión del principio de la subordinación del poder, de las fuerzas públicas al poder civil. Y segundo, porque así como está la situación, esta situación de descontrol, esto que estamos viendo es la punta del iceberg. Esto saltó ahora, pero en realidad esto es mucho más común probablemente de lo que pensamos. Y está muy vinculado a una práctica de muchos años, que es la práctica de los maletines, donde así como había corrupción administrativa, había también una red de maletines que empezaba en estos puestos claves, donde de repente tenías a suboficiales que por décadas estaban en el mismo puesto, y los maletines llegaban hasta el más alto nivel, y a ese suboficial era más difícil cambiarle que a un comandante de la policía. Entonces, siendo una estructura tan poderosa, moviendo tanto dinero, entonces vos decís, nosotros fortalecimos asuntos internos y después dispusimos, por ejemplo, que el Tribunal de Calificaciones se reúna cada un mes para que haya una inmediatez entre la denuncia y la decisión del tribunal. Y eso generó que haya muchísima actividad y muchísimos resultados. Y además dispusimos también, porque muchas veces el Tribunal de Calificaciones enviaba a toda la fiscalía. Entonces ahí pasaba el tiempo y se olvidaban las cosas. Entonces dispusimos que el Tribunal de Calificaciones decida en instancia policial, sin perjuicio que después se detecte si fue un delito o no fue delito, pero si fue una falta, que ya se decía. O sea, eso funcionó bastante bien, pero porque había una decisión política muy firme por parte del comandante y un apoyo también por parte del ministerio en ese momento. Ahora, realmente para que sea mucho más efectivo, yo sí creo que va a funcionar mejor si una institución independiente. Aparte, pueden estar policías, o deberían estar policías e investigadores, pero con todo el respaldo ahí de la autoridad del ministerio. Brazos caídos dentro de la policía. El otro día te leía y te decía recién en privado que hace mucho tiempo no te leo hablando con tanta claridad y sin quizá evitar entrar en algún tipo de conflicto a partir de tus declaraciones. Pero me pareció interesante que lo hayas hecho, doctor.
Esta historia del brazo caído o la policía con brazos caídos a mí me viene en mente directamente y asocio con la famosa historia de los planteles que le hacen la cama a sus técnicos cuando de por ahí el técnico no le gusta. Claro. Y los que están involucrados en el ámbito deportivo te dicen diplomáticamente, no, lo de la camita no existe, el hacerle la camita es una historia y qué sé yo, pero en contrapartida uno ve evidencias y dice, esto pasa en realidad. Y probablemente desde dentro hay cosas que no se puedan decir, pero desde fuera uno huele de manera diferente. ¿Vos crees que hay una policía de brazos caídos hoy? No, yo creo que en primer lugar, esto me pasó a mí, me hicieron a mí cuando era ministro, o sea, para que el presidente me cambie. Ya cuando no me podían cambiar a mí, le hacían, de repente no les gustaba un comisario general que estaba como jefe de zona o un comisario general conspirando contra, me acuerdo muy bien, una semana entera, por ejemplo, hubo una ola de asaltos, pero impresionante en Asunción. Impresionante, era por una cuestión de un comisario que quería reemplazarle al que estaba como jefe de zona. O sea, eso ocurre en la policía. Ahora es mucho peor, porque en los 5 años anteriores, el gobierno anterior le entregó prácticamente el control de la policía a un grupo empresarial relacionado con el expresidente Cartes, que sabemos que es un grupo empresarial que está vinculado al contrabando y cosas por el estilo. Por lo menos sus productos se contrabandean, para ser más preciso. Entonces, yo creo que hay una policía en este momento, una parte de la policía que responde a un proyecto que es más económico que político, pero que también tiene su brazo político. Entonces, también yo creo que hay algo de eso, porque no puede ser una coincidencia que en el mismo día, o sea, en coincidencia con lo de Messer otra vez, coincidencia con declaraciones de Messer en el Brasil, salen los voceros políticos de Cartes, senador Godoy, senador Riera, y pocas horas después un suboficial retirado a la policía amenazando con brazos caídos para que se le saque al ministro del Interior. Entonces, yo diría que yo no creo que haya brazos caídos. Yo lo que creo que hay una conspiración contra el gobierno y una parte de la conspiración está dentro de la policía. Está dentro de la policía y recurre a la policía para generar mayores hechos. No estoy con esto diciendo que el problema es la inseguridad es porque un grupo conspira. Lo que estoy diciendo es que lo que hacen es generar una mayor alarma y generar mayores hechos delictivos con un propósito político. En algún momento cuando llegó este gobierno, fue muy claro Villamayor cuando dijo, encontramos que parte de la policía respondía directamente a José Ortiz. Claro. Que era, digamos, una especie de monje negro que sí, que estaba, que no estaba. Después pasó el tiempo y vimos que parte de los recursos que se utilizaban eran recursos de Yacyretá para eventualmente sostener a la policía y demás. Hemos visto comisarías que se han abierto en la zona, que de por ahí era de influencia, casetas policiales que operaban en zonas de influencia eventualmente de José Ortiz, como el caso del Paraná Country Club y compañía. Pero lo que estás diciendo, doctor, me parece interesante para el análisis. ¿Vos creés que parte de esa estructura que respondía a José Ortiz o que respondía a los brazos ejecutores del grupo Cartes, hoy puede estar todavía dentro de la estructura policial y conspirando directamente contra lo que eventualmente pueda hacer o este ministro o este gobierno? Claro, claro. Pero además, hace el lunes con flecha. Cartes la cabeza de quién pide. Pide la cabeza de Villamayor y pide la cabeza también de Arrey, de ese prelato. Eso fue lo que... O sea, ¿cuáles son los dos detonantes para que se dispare lo del juicio político? Lo de Messer en el Brasil y el nombramiento de Carlos Arrey. Que entre paréntesis, aprovecho para aclarar que nosotros les recomendamos que no acepte ese cargo. O sea, porque hay gente que dice que hay un cogobierno. Con ese criterio, Cartes tenía un cogobierno con el Partido Liberal porque el ministro del Interior era liberal y el ministro de Hacienda era liberal hasta que se volvió colorado. Pero no importa, o sea, no viene al caso. Sí creo eso y además, hay que decir con todas las letras, el dinero que maneja Cartes, que es dinero de fuentes que no están bajo ningún tipo de control, marca un antes y un después en la política paraguaya. Eso hay que decir con todas las letras. Fíjate vos en qué gobierno colorado
los propios colorados plantearon el juicio político de un presidente dentro de los primeros meses de gobierno, en el primer año de gobierno. Nunca antes ocurrió eso. Si vos te fijas, la lógica de todos los gobiernos colorados han sido, inclusive en el caso de Lugo, la lógica ha sido que los parlamentarios se han ido acercando al gobierno. Porque lógicamente un parlamentario tiene que cumplir con la gente que le votó. Tiene que sobrevivir políticamente, aunque sea opositor. Así que le conviene más tener amigos en el gobierno. Entonces, fíjate vos el poder del dinero para que Cartes no solamente conserve intacto los votos de su propio movimiento e inclusive se plantee tumbar a un gobierno de su propio partido, sino que inclusive crece, inclusive tiene simpatías en otros partidos políticos. Fíjate vos el poder del dinero. Y digo esto con todas las letras porque quiere decir que un parlamentario, sobre todo sabemos que la política dentro del Partido Colorado es una política muy prebendaria, así que un parlamentario colorado considera que se va a beneficiar más de las prebendas que va a recibir de un grupo empresarial, del grupo empresarial de Cartes, que de los beneficios que puede conseguir teniendo una buena relación con el gobierno. Así de grave es la situación en la política. Ahí es donde vos decís que Cartes marca un antes y un después respecto al financiamiento político. Un antes y un después del financiamiento político de fuentes, porque Aliana dijo que Cartes financió la campaña del Partido Colorado, pues yo no vi que Cartes figure en la declaración de ingresos de la campaña del Partido Colorado. Entonces, ¿mintió el Partido Colorado al presentar su declaración ante la justicia electoral o mintió Cartes? Bueno, nadie está investigando eso. Ahora, esto viene a coronar un proceso que empezó hace mucho antes. Y que ha ocurrido en muchos países donde el crimen organizado ha empezado a ganar terreno y ha empezado a inficionar. Ahora estamos viendo la policía, pero a estos policías hay que sumarle los jueces de la zona, hay que sumarle las autoridades políticas de la zona y todo lo demás. Ahora, todo este dinero que circula, todo este dinero de la economía subterránea del Paraguay, que es inmensa, que es similar probablemente a la economía formal, entró con tanta fuerza en la política paraguaya. Que fíjate, se genera una situación como esta, que es cierto también en un momento de crisis económica y todo lo demás, pero que nunca había ocurrido antes en estos 30 años de democracia, y solamente se puede justificar por la enorme irrupción de dinero de fuentes no declaradas a la política paraguaya, es decir, crimen organizado y política. Doctor, cuando decís y hacer referencia a Sergio Godoy y estas declaraciones que advierten sobre un juicio político nuevamente, o cuando vuelve Riera al Senado, y en el día que vuelve al Senado, Riera habla de reactivar un juicio político, cuando para la foto lo que se vendía era que el partido o el movimiento Honor Colorado era el que iba a darle la gobernabilidad que la oposición nunca le puede llegar a dar a un presidente de la República, a Mario Abdo Benítez. Y después pasaba el tiempo y mientras todos estábamos viendo qué iba a hacer Mario Abdo y si estaba o no preso de Cartes, muchos creímos que sí. En un momento Cartes aparece públicamente a decir, estamos esperando las señales, a ver si nos dan las señales. Y pasa el tiempo, Aliana había dicho 11 de septiembre, el día que se van a encontrar, no se encuentra, no se da el famoso abrazo republicano y Honor Colorado reclama que ni siquiera se dieron los cambios que ellos esperaban se den. Claro. Arregui, porque esto lo dijo después ya públicamente una de sus diputadas que hablaba con nosotros en la radio. Claro. Y decía Arregui, el ministro del Interior, hablaba de PETA, hablaba de otros protagonistas también. Yo creo que lo demás es relleno nomás. Yo creo que el tema es ese prelat, ni siquiera a Rey. Cambiarle a Rey y ponerle a otro que no sea de confianza. El tema es ese prelat. De confianza significa manejable. De confianza de Carles, claro. Ese prelat es lavado de dinero. Es la agencia que tiene que controlar el lavado de dinero que nunca lo hizo. O sea, ¿cómo puede ser? Estamos por entrar en la lista gris. Estamos por entrar. ¿Y cómo puede ser que tanto dinero se lava en el país y no se haya detectado o no tengamos un caso concreto? O la mega evasión, ¿qué pasó con la mega evasión? De Ciudad del Este. Claro, ¿qué pasó? O sea, hay gente que dice que es un blef. Yo no sé si es un blef, pero si es un blef se tiene que archivar el caso. Pero
pero alguna decisión tienen que tomar las autoridades. ¿Y cuál es el lunes con flecha que haces respecto a por qué hoy Honor Colorado vuelve a hablar del juicio político, cuando ya parecía que estaban de amores? Y mira, a mí me parece muy llamativo que la primera vez que hablaron el detonante del juicio político fue cuando cae Messer. O sea una coincidencia. Ahí Bachi salió a decir públicamente, Ahí sale a decir, activamos el juicio político. ahí sale a decir. Y más que la caída de Messer, cuando lo nombran a rey. El tema Seprelat. Y ahora nuevamente, este lunes coincide con la negociación que está haciendo Messer sobre la delación premiada en el Brasil. Que podría, como él hizo muchos negocios en Paraguay y es muy amigo de Horacio Cartes, de hecho el padre de él fue el mentor de Horacio Cartes en todo el tema financiero, podría decir que eso causa nerviosismo dentro. Entonces, ¿por qué salen personas que son del riñón de pues, ni Godoy? Riera lo era suplente. Godoy no iba a estar jamás en ningún cargo político ni en ningún cargo público, sino ¿por qué salen a hablar justamente en ese momento? Es evidente que le dio una indicación. ¿Y por qué sale otro a desmentir? Y es porque están con un libreto. Entonces, ¿cuál es la lectura acá? Uno, evidentemente es un mensaje para el gobierno. O sea, esto se trata sobre la protección de los negocios de Cartes y sobre la impunidad de Cartes. Y más a largo plazo, más a mediano y largo plazo, yo creo que es el regreso de Cartes al poder, porque es algo que él necesita para preservar toda esa estructura que él tiene. Él necesita o tener amigos en el poder o volver él mismo al poder. Y es una cuestión de la que se habló poco. Pero fíjate vos que hubo mucha gente hablando de la reforma constitucional nuevamente. Hubo gente hablando de la enmienda constitucional también. O sea, eso estaba también dentro del paquete. Juicio político, un interinajo, un nuevo gobierno, elecciones, un nuevo gobierno probablemente, enmienda. O sea, dentro de toda esa lógica, porque el proyecto de Cartes es un proyecto eminentemente económico, pero obviamente necesita del poder político para sostenerse. Porque él está siendo investigado, o sea, cuando él llega a la presidencia, muchas investigaciones se suspenden. Doctor, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. El doctor Rafael Filisola, ex ministro del Interior.